Inestabilidad emocional, parte 3. La inestabilidad emocional es aquella que no se explica con palabras, se explica imponiendo a los demás a tu verdad. Pero no es tu verdad, son las emociones. Las emociones que sientes y no las sacas, y sacas lo peor de vos hacia los demás. Y así te condenas a estar sola, más que lo que ya somos. Somos personas solitarias, lombrices solitarias. No quiero decirte un montón de cosas para que la pases mal. No, mi objetivo es que te reflejes, nos reflejemos. Yo no quiero cambiar. Yo ya he cambiado mucho. Y sigo cambiando. Pero si cambias, si tengo que cambiar de vuelta, ya pierdo mi esencia. Entonces, prefiero decirte cómo poder salvarte para poder salvarnos. Y que el mundo no termine de cambiarnos. Porque al final de cabo, somos presos de este entorno, de esta situación, de este mundo capitalista, de que las emociones no existen, sino que el capital es lo importante. Yo quiero que te expreses, no quiero cobrarte, no quiero que lucrarte, quiero que te expreses, quiero ayudarte, quiero que nos ayudemos, quiero cuidarte, quiero que nos cuidemos. De las personas tóxicas, aquellas personas que te roban el tiempo, y vos, nada, los dejas pasar a tu casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De repente son un montón de gente que no te quieren, solo están por simplemente intereses. Y cuando realmente te estás expresando, se te están riendo en la cara. Se te ríen en la cara y ven lo patético que sos. Esas personas lamentablemente no sirven, porque en la comedia hay que reírnos de nosotros con los demás. No nos tienen que reír, no se tienen que reír de vos, a tus espaldas. Hace tiempo hacía teatro, me dedicaba a hacer teatro, hasta que comprendí que netamente el teatro me terminaba de aburrirme. El hecho del drama que no tiene sentido, que te agobia, que te angustia. No tenés que sentir eso, no tenés que sentirte eso, no. Lo que no te hace bien, lo tenés que dejar. Entonces, comprendamos una vez por todas lo importante que es la comedia. Que la comedia es de un adulto responsable que cumple horas, horarios, y aunque no esté
con nadie, está solo, con él mismo, siendo responsable. De eso se trata la estabilidad emocional, de controlar tus emociones y expresarte bien. Yo ahora te estoy hablando de modo que me entiendas y me comprendas a dónde quiero llegar a esto. No hay nada más importante que uno mismo, vos mismo. Entonces, te espero que nos conozcamos, un primer encuentro, y que nos pongamos a jugar, a trabajar, en vos misma, en yo mismo, para poder de una vez por todas transformar esas ideas y no quedes como una persona emocionalmente inestable. Y que quedes emocionalmente estable, planteada, dando tu punto de vista, y que puedas expresar todos tus sentimientos. Porque no hay nada peor que una persona que no se expresa. Que una persona que está ahí haciendo nada, sin hacer nada. No hay nada peor que la nada misma. Te lo digo por experiencia. Yo lo he sentido y lo siento. No hay nada peor que estar ahí haciendo nada. Desde ya, te agradezco por haberte tomado un tiempito y mirar este video.